CEDESNA es una clínica interdisciplinar en la que, aparte de tener todo lo que es el contexto médico general, tenemos osteopatía, acupuntura, medicina natural, en la que tratamos de buscar la fórmula de mejorar integralmente al paciente. Y cómo no, también tratamos la parte biomecánica del paciente por medio de una plataforma de última generación baropodométrica, en la que en este caso, como podemos observar, vemos la trayectoria de la pelvis para determinar si existen o no diferencias en grados que nos pueden indicar alteraciones de carácter mecánico o alteraciones funcionales debido a tensiones o hipertensiones musculares o ligamentosas que a través de la pelvis se van a ir viendo por medio de la vasculación de la pelvis. En este caso vemos cómo la trayectoria de las espinas ilíacas posterior-superiores se van descendiendo de una forma dinámica y paralela, con lo cual no existe aquí ningún tipo de problema. Aparte de esto, podemos también ver la parte y la visión lateral del paciente, en la que vemos cómo aterriza el talón en el suelo, cómo impulsa los grados que hay en el tobillo, en la rodilla y a nivel de cadera, rodilla y tobillo. Esto nos indica que en los grados que aparecen en cada una de las partes, parte derecha, parte izquierda, y determinar si existe algún tipo de alteración que nos puede indicar algún problema en ese sentido, a la hora del apoyo, a la hora del impulso, a la hora de la flexión de rodilla y también la flexión de cadera, indicándonos posibles anomalías a estos niveles. En la línea vertical tenemos una gran información con respecto a este tipo de test, indicándonos la posición determinada del paciente en relación a su línea vertical de gravedad. Si tenemos una línea muy adelantada o muy atrasada, esto nos está indicando una posición incorrecta a la hora de ir andando. Evidentemente, podemos determinar la línea en parada, es una posición estática, pero también es muy importante la posición dinámica del paciente, que nos indica que cuando se pone en marcha existen factores que determinan este tipo de problema. En una visión superior podemos ver el ángulo de la posición del pie, el ángulo de la posición de los hombros, que también nos indica esa posición anómala. Vemos aquí la posición inicial de una estática, de una prueba estática, la presión posterior, la presión anterior del pie, la posición y el ángulo de los pies que determina una posición antiálgica generalmente. Vemos aquí una rotación y una presión posterior muy importante desde el pie derecho y una rotación externa de cadera. A la hora de posicionar el pie en el suelo, es muy importante determinar este tipo de situaciones anómalas o patológicas que determinan ciertas actitudes del paciente con respecto a esa posición. Vemos el polígono de presión, la posición incorrecta del pie, en este caso el pie derecho con una rotación externa y el pie izquierdo con una rotación interna. Vemos la posición determinada del paciente con respecto a la posición de los pies, viendo si existe o no una diferencia entre esa posición incorrecta del pie y la posición determinada del paciente, trazando las líneas de gravedad por si existiera algún tipo de rasgo distintivo por el cual la posición del pie es una posición determinada antiálgica. A nivel de 3D podemos observar estas mismas presiones de una forma en 3D que nos informa muchísimo de las presiones en cada punto del pie. Esto nos indica ciertas presiones incorrectas o anómalas que van a dar lugar a fascitis, etc.
Bueno, y hacemos un informe, como podemos ver aquí, un informe de todo detallado de este test de estática. Bien, en la prueba dinámica se observan las mismas alteraciones que en estática, pero de una forma dinámica, es decir, cuando el paciente está andando. Vemos aquí bueno, se produce ese tipo de movimiento y esa presión de los pies, de cada uno de los pies, pie izquierdo en el lado izquierdo, pie derecho en el lado derecho, y vemos cómo se van generando estas presiones. Pues este vídeo que estamos viendo en estos momentos es la composición de todas las pisadas a nivel dinámico que hemos recogido en el paciente previo análisis, ¿no? Entonces lo que vamos es viendo exactamente qué es lo que está pasando en cada uno de los pies. La posición determinada de las presiones incorrectas o presiones que van a suscitar cambios importantes. Vemos aquí, bueno, pues la superficie, vemos la fuerza, vemos las presiones incorrectas que pueden sucederse. La banda ancha nos indica la forma en la que el pie va buscando una posición determinada. A mayor banda ancha, más búsqueda de posiciones determinadas del pie, indicándonos que ese pie, pues evidentemente, lo que está es tratando de buscar una posición, ¿no? Una posición correcta, con lo cual la búsqueda de la posición correcta que nos indica la banda ancha es una búsqueda de digamos, una previa, una alteración patológica de ese pie. Vemos todos los rasgos distintivos de presiones, de fuerza, de roce a nivel del pie, de angulación del pie, determinadas en este cuadro que nos da mucha información de la pisada, de las presiones, de la fuerza en la que presionamos, de la parte ínfima del pie que está presionando por medio de todos los sensores que existen o que hay en la plataforma. Estos sensores, que por cada centímetro tenemos un sensor, claro, identifican totalmente toda y cada una de las anomalías que se suceden a lo largo de la pisada. En este test podemos observar desde cuando entra el talón en el suelo hasta cuando sale la última presión que puede estar generada a través del primer dedo, o sea, del dedo gordo del pie. Vemos cómo se sucede cada parte, cada fotograma de la pisada y determinamos si existe algún tipo de cambio tanto en un lado como en otro. Aquí lo que hacemos es eliminar las pisadas incorrectas que pueden estar a medias, que pueden estar de una forma incorrecta e inadecuada para determinar un diagnóstico mucho más concreto y adecuado. Aquí vemos las líneas de presión. Vemos las líneas de presión para determinar si existe o no trastorno a través de estas líneas. Las líneas tienen que tener un ángulo adecuado y correcto. Cuando este ángulo sale de esta angulación correcta y adecuada, se determina un tipo de patología de primero, segundo o tercer grado que va a ir asociada, pues evidentemente, a todo lo que estamos viendo. Aquí tenemos finalmente una pisada en dinámica, en 3D en este caso. Estamos observando cómo el pie, pues bueno, tiene una serie de presiones del color rojo, color amarillo, color verde y color azul, ¿no? Esa coloración nos está indicando el grado de presiones. Luego en la parte derecha del panel podemos ver todas las numeraciones y toda la cuantificación de cada una de las partes, y vemos aquí abajo pues todo, pues cuando ya hacemos el diagnóstico de todo lo que estamos viendo y hemos observado, hacemos un informe exhaustivo de cada una de las particularidades que hemos observado en todo el diagnóstico de la pisada en dinámica. En este caso, pues estamos observando ciertas aptitudes a la hora de estar posicionando el pie,
que aunque no son muy importantes, pero bueno, tienen algo que ver con todo el problema que se puede ir provocando a través de la pisada. La pisada es totalmente importante, no es algo que hay que tener en cuenta por separado, sino siempre desde el punto de vista objetivo y en general del sistema. Es muy importante realizar un trabajo mecánico previo a una evaluación de la pisada, nunca antes y al contrario, porque si no estamos incurriendo en una situación incorrecta diagnóstica. Aquí podemos ver, pues pasamos ya a los test de Romberg de equilibrio. Este test de equilibrio es el test de Romberg, el primer test que hacemos y evaluamos pues todo lo que es lo que nos mantiene equilibrados, que es los receptores visuales, receptores auditivos, receptores espinales y podales. En este caso, lo que tratamos es de diferenciar cada uno de ellos por medio del test de Romberg, que nos determina si existe un proceso patológico en general, digamos, relacionado con este tipo de problema o este tipo de situación determinada por los factores que hemos comentado antes. Los receptores visuales, receptores auditivos, espinales y podales. Bueno, pues lo que hacemos es buscar cada una de las particularidades de cada receptor y tratamos de averiguar si existe o no un trastorno. Lo hacemos mediante pues, pruebas fisiológicas. Cerramos los ojos, tapamos oídos, posición determinada del paciente. Esto lo que hace es oscilar por medio de las presiones del pie, ya que el pie tiene que estar continuamente moviéndose para determinar una posición correcta, ¿no? Este es el test que hacemos, test cervical. En el test cervical lo que tratamos es de buscar un problema, evidentemente relacionado con la columna cervical. Este test es muy importante porque nos cuantifica el grado de problema que existe a nivel cervical. La columna cervical, cuando la posicionamos en una determinada posición, en la posición retroposterior y en flexión posterior, podemos observar que hay muchos cambios a este nivel cuando existen problemas cervicales. Es decir, aquí podemos cuantificar el grado de problema cervical que una persona, un paciente tiene, y tratar de mejorar esa situación y ese problema cervical por medio del tratamiento osteopático en este caso. El test estomatognático es un test que realizamos para averiguar si existe o no un problema relacionado con la ATM. ATM es articulación temporomandibular, lo que normalmente llamamos mandíbula. Esta mandíbula, la mandíbula inferior, puede estar, la mandíbula, la ATM, la articulación temporomandibular, puede estar afectada por muchas razones. Una de las razones más importantes que actualmente puede estar afectada es por el bruxismo, por la presión, y de ahí que bueno, tengamos que meter alguna férula de descarga para poder mejorar esa presión y mejorar esa cuantificación de la problemática que nos puede estar provocando una alteración de la ATM. El test ortostático es un test que realizamos tapando los oídos, liberando un poco lo que es la vista y viendo si existe o no un trastorno determinado. Este es igual que el test de Romberg, pero tapando los oídos. Vemos si existe o no un problema a nivel auditivo, a nivel visual, que nos indique mayormente un problema en estas dos particularidades. Y viendo todo esto, podemos determinar un diagnóstico muy exacto de qué es lo que está sucediendo a nivel de los receptores en el sistema. Esto es muy importante, ya que cualquier posición determinada puede causarnos un problema. En la posturología observamos muchas alteraciones, detectamos muchas alteraciones a través del trazamiento de líneas de todas las estructuras que previamente hemos señalado con unos apposits, unos gomets, para, para que las cámaras puedan fijar esa posición determinada de la articulación y nosotros luego poder trazar unas líneas
y ver unos ángulos para determinar si existen trastornos en la posición determinada de cada una de estas estructuras o de estos puntos que nos van a determinar ciertas posiciones antiálgicas, ciertas posiciones morfológicas de distintas estructuras que a su vez nos pueden indicar qué grado de problema puede existir o puede estar generándose en el sistema y en el organismo de cada paciente. Es muy importante saber pues, los ángulos de los talones. Los ángulos de los talones nos indican digamos, la posición en varo o en valgo de los talones. Esto hace que junto con los otros test que hemos he visto anteriormente, pues nos den una información muy detallada y muy adecuada de qué es lo que está pasando en los pies. La posición determinada de las rodillas, una flexión determinada, nos puede indicar una posición antiálgica de esa rodilla, pues bueno, viendo que en algunos pacientes una flexión de rodilla es porque se produce porque generalmente la otra pierna está más corta y con lo cual el paciente lo que hace es adaptarse flexionando la rodilla y bajando un poco esa posición del otro lado. Pero claro, esto es una posición antiálgica que no es correcta y que al final va a redundar en problemas en esa misma articulación y a nivel de todo el organismo porque es una posición antidolor. Es una posición que adoptamos de forma inconsciente y eso hace que nuestro sistema pues nos pase la factura luego más adelante en otro problema. Bueno, y esto sería un poco todo lo que más o menos hacemos aquí. Podríamos explicar muchísimo más, pero realmente es para que el vídeo no canse y guste a los televidentes. Y muchas gracias por todo y reciban un fuerte abrazo por parte del equipo de CEDESNA. Gracias.